mira, a veces la mentira no es buena ni mala, entonces viene por ahí, ¿no? Yo creo que la viveza también. Dice, es que soy mega cercano de un familiar tuyo, por eso déjame como que súper bajo el presupuesto, ayúdame, acolítame, cosas así. No fue tanto y me espanté porque de lo que yo recibí fue casi que el triple, imagínate. ¿Tú has vivido un caso de viveza en el ámbito de la música? Sí, de hecho es muy normal. Y no solo pasa en la música, tengo muchos amigos, familiares que se dedican a otras cosas y así mismo. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de No te pases de vivo. El día de hoy vamos a hablar sobre la viveza en la industria musical. Como invitado especial tenemos a Cristian Ariel, un cantante y compositor. Cristian, cuéntanos un poco sobre ti. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estoy muy emocionado y feliz de que me hayas invitado y contento también porque vamos a tocar un tema súper controversial, pero a la vez que lo vimos todos los días. ¿Desde hace cuántos años empezaste a hacer composición musical, cantar en escenarios? Claro. Bueno, te puedo decir que la música la llevo en la sangre desde muy pequeño. Por ahí a los 7 años empecé a tocar guitarra, a los 11 piano, empecé a cantar por ahí a los 15 y ha sido muy chévere porque desde que empecé a tocar estos instrumentos también se vino pues el tema de escribir canciones y ahora pues eso me tiene acá en Quito, en la capital, porque bueno, yo vengo de Manabí, amo mucho mi tierra, tuve que dejarla porque sentía pues que se necesitaba un nuevo paso, ¿no? Para poder afrontar nuevos retos y ahí vamos, la verdad que no me quejo, estamos pasándola súper bien acá. Estoy ahora como productor musical también trabajando acá en Quito, en Estudio Sound and You, que bueno, me abrió las puertas desde que llegué, también ahí estoy trabajando en mi música y la verdad muy emocionado por todo lo que se viene y por todo lo que está pasando. Como te comenté, vamos a hablar sobre la viveza en lo que es el ámbito en el que tú has pasado estos últimos años. Correcto. Quisiera saber un poco de tú, ¿qué crees en la viveza, que si es un rasgo cultural positivo o negativo? También dependiendo del contexto en el que lo quieras poner. Claro, sabes que justo estábamos hablando con un amigo, un gran amigo, hermano mío, también pues CEO de Sound and You, David, que mira, a veces la mentira no es buena ni mala, entonces viene por ahí, ¿no? Yo creo que la viveza también no es como que es buena, siempre es querer sacar provecho a costa de alguna situación como tal, eh, nos termina llevando por caminos que no queremos y a veces perjudicamos a personas. Entonces, el tema cultural juega un papel muy importante porque el simple hecho a veces por hacer algo con viveza y perjudicar a otra persona, pues ya nos está convirtiendo en malas personas, ¿no? Entonces, como que sí hay un límite en donde debemos entender que, aunque se normaliza la viveza criolla en nuestro medio, está mal. ¿Tú qué crees al respecto? ¿Tú has vivido un caso de viveza en el ámbito de la música? Claro, de hecho, en el tema de la música se vive la gran mayoría de veces el tema de la viveza criolla. Desde cuando de pronto negocias algún evento, un concierto, a veces con los músicos, a veces con los agentes en el tema de los managers. Es toda una situación que está normalizada, como te digo. Entonces, muchas veces ahora ya pensamos que simplemente va a seguir pasando y que hay que vivir con eso, pero justamente pues está mal. Si no hubiese la viveza criolla dentro del ámbito musical, tendríamos a más artistas de pueblitos, de ciudades, de provincias, haciendo conciertos también en ciudades grandes y se abrirían más puertas, ¿no? Entonces, yo considero que sí existe y existe mucho en el ámbito musical. Con lo que me has dicho, ¿tú crees que la viveza criolla puede ser una herramienta de supervivencia en el medio artístico? Sabes que es un poco contradictorio porque si lo hablamos como supervivencia es como algo que necesitamos para poder vivir de la música. Y como está normalizado, yo creo que hay gente que piensa que sí, pero realmente está mal porque eh, cuando las personas empiezan a tener esta situación como supervivencia, se convierte en un círculo vicioso y al final de cuentas también todas las personas involucradas en algún proyecto terminan manchándose por esa situación y eso justamente hace que no se progrese, que la música aquí en Ecuador como tal
no pueda pasar esa frontera. Entonces, yo creería que más bien debemos ir pensando en que todos debemos darnos la mano, ¿no? Y siempre pues de la manera más correcta posible. ¿En algún momento tú has vivido un caso que haya sido con Viveza Criolla y te haya jugado en contra? ¿Cómo manejaste la situación? Jugado en contra. Mira, sabes que tengo una anécdota bastante interesante y más que jugado en contra porque no me enteré en ese momento, me enteré justo después. Resulta que yo tenía un concierto y la persona que en este caso me sirvió como booking, ¿sí? Me dijo que el concierto iba a ser durante determinado tiempo por determinada cantidad de dinero. Entonces resulta que la persona que le vende mi show también es amigo mío. Pero en ese momento solo llegué a cantar, solo llegué a hacer el show, montamos toda la escenografía, pasamos increíble, era una boda. Y me acuerdo que ya se había cumplido el tiempo y como era mi amigo, me decía, loco, pero quédate un rato más, que ni sé qué, mira, la inversión fue un poquito grande. Y yo entre mí, la inversión fue un poquito grande, ¿ok? Y como era mi amigo, dije, ok, quedémonos un rato más, ¿no? Entonces, entonces terminó el show, terminó la noche y se me quedó eso grabado. Pasó que con una semana nos encontramos con mi amigo y yo le dije de casualidad, oye, tú me habías dicho que la inversión era grande, más o menos, ¿cuánto fue? Perdón que te pregunte esto, sino que tuvo otra persona involucrada en el negocio. No, que fue tanto. Y me espanté porque de lo que yo recibí fue casi que el triple, imagínate. Entonces son muchas cosas que vivimos los artistas ahora y que netamente vive esa criolla. Pero, como tú dijiste hace rato, se normaliza como algo de supervivencia. Y lo peor de todo es que si tú vienes y reclamas o dices algo, te dicen como que, bueno, si no te gusta, voy y contrato a otra persona o voy y le digo a otra persona, ¿no? Entonces, esa se podría decir que es una gran desventaja y a veces empiezas a notar que debes de vivir con eso. Entonces, eso me pasó, no me jugó en contra a ciencia cierta al principio, pero sí fue como que una semana después me enteré y dije, wow, o sea, debo de tomar cartas en el asunto o conversar con esta persona. Y bueno, afortunadamente ahora ya estoy con un agente de booking en Manabí, que es AS Producciones, que con él tenemos una gran relación de amistad y la verdad ha sido increíble todo este proceso porque es una persona muy ética, muy responsable y no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes porque él ha entendido eso, ¿no? Que hay que hacer las cosas pues siempre de la mejor manera posible. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío en lo que ha sido con el transcurso de tu carrera? También con un poco sobre la viveza, como lo estábamos comentando. Ajá. Sobre la relación de la realidad cultural y pasándola en tu carrera. Claro, mira, es que la viveza criolla es un tema bastante interesante porque eso no solamente lo vemos en determinados nichos, sino que es en toda la vida como tal. Y así como te comenté que hay personas que me sirven de booking a mí, que me consiguen presentaciones, también me han llamado directamente a pedirme shows, ¿no? A hacer agenda y toda la cuestión. Entonces sí me ha tocado lidiar con clientes que tienen también esa viveza criolla, aunque no son del ámbito musical, son personas normales que tienen su vida y que hacen capaz otras situaciones, pero es como que te empiezan a jugar con la viveza criolla, ¿no? Es como que sí, pero tú eres también de la misma ciudad, que mira, no, ¿sabes qué? Déjame entrar el precio porque yo conozco a tal persona y cosas así, ¿no? Entonces hay que jugar siempre en ese terreno, en el terreno en donde quieren sacarte una ventaja, por decirlo así. Y está tan normalizado que uno también debe de aprender a interpretar cuando la persona está teniendo esta viveza criolla, ¿no? Y pues saber contrarrestarla, ¿no? En ese caso a mí me ha tocado muchas veces decir, bueno, tú me estás llamando a mí para poder ayudarte con el show, yo encantadísimo de la vida, quiero pasar contigo, con tu familia, hacer la fiesta, pasarla bien, pero esto también es un trabajo, ¿no? La música es algo de lo que se vive en Ecuador y se vive muy bien, yo puedo dar fe de eso. Pero si bien es cierto, la gente a veces piensa que uno esto lo hace porque simplemente le nace del corazón y le gusta, pero no, también es un trabajo común y corriente como el de cualquier otra persona. Entonces, la única diferencia, creería yo, es que nosotros como músicos, como cantantes, lo que hacemos más bien es alegrar o estar en esos momentos alegres y
tiene que ver un poquito ese tema, ¿no? de la alegría, del júbilo, del momento de pasarla bien, con, ok, vamos a ver qué provecho saco, porque como supuestamente también le está pasando bien el artista o el cantante, capaz y por ahí digo, no, ¿sabes qué? Déjame en $200 menos o cosas así, ¿no? Entonces, sí es algo como que repetitivamente estamos viviendo, es muy normal. ¿Tú qué piensas al respecto de la gente que, por ejemplo, te dice, es que soy mega cercano de un familiar tuyo, por eso déjame como que súper bajo el presupuesto, ayúdame, acolítame y cosas así? Sí, de hecho es muy normal. Y no solo pasa en la música, tengo muchos amigos, familiares que se dedican a otras cosas y así mismo, es como que tú eres mi amigo, tú eres mi hermano, tú eres mi primo, ayúdame. Entonces, a veces también hay que saber separar, porque también depende mucho de la situación económica de esa persona y tú dices, ok, Claro. esta persona sí necesita mi apoyo y muchas veces nosotros cedemos, ¿no? Tampoco hay que ser egoístas, ¿no? Me ha tocado muchas veces ceder con grandes amistades que se han sincerado conmigo y me han dicho, ¿sabes qué? No tengo ahora para poder reconocer lo que en este caso tú cobras por un show. Le digo, ¿sabes qué? Yo voy porque quiero brindarte el show como un regalo, un aprecio de amistad, de hermandad. Entonces, es verdad que también existe, pero también hay que saber separar cuándo lo hacen porque de verdad quieren que estés ahí y no tienen las posibilidades. Y cuando quieres que estés ahí, tienen las posibilidades, pero también quieren pasarse de vivos. Entonces, hay que saber ser bien interpretativo en eso. Claro, hay que saber en qué posición está. Ajá. Desde tu experiencia, ¿crees que la viveza es más es un obstáculo para la gente que está empezando en el ámbito de la música? Sabes que sí, sabes que sí, porque como te comentaba hace rato, muchas veces la gente se termina aprovechando de las personas que ya quieren empezar, de las personas que tienen ese sueño de emprender una carrera artística. Entonces es como, perfecto, yo te voy a ayudar, pero supongamos, te voy a contratar 10 veces, ¿no? Vamos a hacer una agenda de 10 fechas, pero tú solamente vas a cobrar 7. Y entonces imagínate, ya empieza ahí el tema de la viveza criolla, de que el artista va a cantar 10 veces, pero solo va a cobrar 7. Y ese es en este caso la condición para poder hacer esa agenda y para poder tener fechas dadas a conocer, ¿no? O te dicen la típica de, te invitamos a tal evento, van a haber 5.000 personas, y bueno, llega el momento de la negociación y ellos dicen, no, pero es que te estamos dando la vitrina, esto es para que tú te das a conocer. No hay remuneración porque esto es una oportunidad para ti. Entonces está también el tema de la viveza criolla y muchas veces estas personas que te dicen eso, si están cobrando por el artista. Entonces son situaciones de la vida cotidiana que están ahí y que siempre van a estar porque la viveza criolla está normalizada. Sin embargo, yo creo que va a llegar un momento en donde la industria musical, la industria del cine, la industria artística como tal acá en Ecuador se va a hacer respetar cada vez más y vamos a contrarrestar eso. Yo estoy seguro que sí. ¿Qué piensas de las condiciones que te ponen en el momento de hacer para los eventos, conciertos, Condiciones como lo que te como comentaba lo que me ahora. estabas comentando? Bien, hay dos situaciones. La cuestión está también en que las personas que hacen esto saben pues que hay mucha gente que sueña con el presentarse en ese lugar, ¿no? Entonces, también corres el riesgo en que si tienes una confrontación con este tipo de cosas, pues simplemente dicen, ok, perfecto, no vas. Y obviamente pues te quedas sin nada. Y ahí es donde tienes que decidir. Yo creería que hay momentos y momentos. Entonces, como está tan normalizado el tema de la viveza criolla, creo que al principio es como que toca, porque así está la cultura, porque así está la sociedad. Y ya en un momento en donde te empiezas a dar a conocer, en donde escalas pues un poquito más, ya puedes empezar a decir, ¿sabes qué? Yo ya viví eso, yo ya pasé por esa etapa, porque lastimosamente ahora se lo ve así, como una etapa, imagínate. Entonces, ya cuando tienes un poco más de experiencia y la gente te empieza a conocer un poquito más, yo creo que puedes contrarrestarlo mejor. ¿Cómo imaginas tú que sería la industria musical si no existiera la viveza?
Bueno, sería increíble porque primero tendríamos más exponentes. Es como que eh, cada provincia, cada ciudad tendría como que su referente artístico en varias aristas, ¿no? Como que música, danza, teatro, cine. Entonces, lo que te decía al principio, imagínate que se me ocurre, yo soy de Manabí, entonces yo vengo de una ciudad que se llama Chone, entonces que dos artistas de allá sean conocidos a nivel nacional y que, qué sé yo, unas 3 veces al año puedan venir a hacer giras a Quito, por ponerte un ejemplo. Habría más oportunidades de ese tipo. Se me ocurre que si no hubiese ese tema de la viveza criolla, habría más oportunidades, habría más artistas, habría más industria. Porque también el tema de la viveza criolla existe a tal punto de que se encierra en un pequeño círculo en donde pocas personas o limitadas personas tienen acceso a esas grandes oportunidades. Pero como te digo, yo creo que también el tema de las redes sociales ayuda mucho porque con la exposición que tienes en TikTok, en Instagram y en todas las redes sociales, el público mismo te va acercando hacia ellos y vas teniendo más oportunidades y yo creo que con el pasar del tiempo va a pasar que se va a ir solucionando, ¿sabes? Esperemos que no sea muy tarde porque sí necesitamos que la industria acá en Ecuador surja y que sea más grande. Claro, lo importante y bueno de ahora es que si tú quieres empezar en el tema de la música, ya existen las redes sociales. Claro, sí, sí, sí. Ahí hay un detalle. Ahí el detalle está también en que compites con millones y millones de personas que también están haciéndolo a la vez. Entonces, es interesante esto porque ahí lo que prima, primero es el talento y tu propuesta. Entonces, es súper chévere ver cómo todos nos estamos esforzando por lograrlo, por llegar a base, pues, de eso, ¿no? De talento, de ver la manera en cómo haces un video para captar la atención de la gente con tu música, ¿no? Con lo que sabes hacer. Y no muchas veces como lo que pasa con la viveza criolla, de que para exponerte antes tenías que de pronto hacer un negociado o ceder porcentajes económicos para que te den chance en la televisión o para tener espacios en donde puedas conversar acerca de tu música o simplemente shows, ¿no? Entonces, sí es súper chévere, la verdad. Estamos pasando quizá por un cambio generacional y hay que aprovecharlo, creo yo. Ya, como me dices, antes de las redes sociales, porque como bien sabemos, tenías que hablar con personas, igual ahí creo que harían lo de la viveza. ¿Tú crees que en el ámbito de ahora, con redes sociales, con todo el alcance que tiene a personas, también, claro, tienen que seguir subiendo contenido y todas las cosas? ¿Crees que hay viveza en esas partes? Sí, o sea, es que como te decía, ya están normalizados a tal punto de que las redes sociales ahora son una herramienta, ¿verdad? Entonces, es como que tienes una herramienta nueva, pero la viveza criolla igual saca provecho de esas herramientas, ¿me explico? Entonces ahora está el tema de que si no tienes números o tanta cantidad de números en redes sociales, no te puedo dar la apertura de un canal de televisión o no te puedo dar la apertura de una radio y este tipo de situaciones, ¿no? Entonces ahí también está el tema de que te dicen, para que tú puedas tener esta exposición, debes de trabajar conmigo de esta manera y te empiezan a poner los lineamientos de la viveza, ¿no? Entonces, sí, siempre se busca la manera de, creo yo, de entablar el tema de la viveza criolla, pero ya es menos, creería igual, ya es menos porque, como te digo, la cercanía que nos dan las redes sociales con la gente es invaluable y la misma gente es como que te empieza a pedir, oye, ¿dónde vas a tocar? ¿Cuándo haces shows? O está un poco más pendiente de ti. Entonces, creo yo que con el tiempo eso va a ir mermándose. Sí, ¿qué consejo le darías a un artista joven que está comenzando Ya y me que dijiste viejo. No. Ok. Que está recién empezando en la industria musical Ajá. y que se enfrentaría, o también, ¿qué hubieras querido saber al principio sobre todo lo que hemos abordado en este momento? ¿Qué hubiese querido saber? A ver, ¿y qué le diría a los que recién empiezan? Bueno, igual como todo en la vida, creo que hay que desarrollar una experiencia, ¿no? Nadie nace sabiendo qué hacer en determinada situación. Claro. Cuando uno se enfrenta a un público, a veces
toca enfrentarse a personas que simplemente de entrada no compaginan contigo y tienes que dentro del show o dentro de lo que está pasando, pues hacer de todo para poder pues cautivarlos y que empiecen a disfrutar de la noche, ¿no? Entonces eso no tampoco se da de la noche a la mañana y sí es cierto, la experiencia es muy importante. Entonces yo les diría que primero se preparen mucho, estudien, es decir, realmente les gusta el tema de la música y el tema de todo lo que tiene que ver con conciertos, todo lo que tiene que ver con el ámbito artístico. Primero es experiencia. Te digo, a mí me tocó hace 2 añitos, si no me equivoco, presentarme ante más de 30.000 personas y cuando ya estaba a punto de salir al escenario dije, wow, todo lo que tuvo que pasar para llegar a este momento y que si bien es cierto, todavía no es nada, o sea, recién apenas empezaba la situación. El hecho de haberme presentado ahí me trajo acá a la capital, a Quito, para poder trabajar en mi música y para poder también dar como que ese saltito, ¿no? Entonces yo hacía retrospectiva y decía, ¿sabes? Antes de llegar a ese momento tuve pues, que presentarme ante 10 personas, ante 15 personas, ante 20. Tuve que tener esto que te decía, ¿no? Con las personas que se aprovechaban a este punto de que te dicen, venga, que es una vitrina para que usted se muestre, para que la gente lo empiece a contratar, ¿no? Entonces me tocó ir muchas veces a esos tipos de presentaciones y yo en vez de tomarlo como algo que me perjudicaba, pues lo tomé como parte del crecimiento, ¿no? Entonces, mi consejo sería que si de pronto piensan que están siendo perjudicados cuando recién están comenzando, les digo, capaz están en lo cierto, porque hay mucha gente que se aprovecha, pero traten de ver el lado positivo, ¿no? Están creciendo pues como artistas, están teniendo ese contacto con la gente. En ese tipo de presentaciones creo yo que hasta está un poquito más viable el tema de perderle el miedo a equivocarse, a que algo no salga bien, ¿no? Porque también te libras un poquito de esa responsabilidad, como te están pagando, tiene que ser todo perfecto. Claro. Entonces es como que tómalo como una experiencia, tómalo como un crecimiento y también tómalo como esa anécdota que en un futuro hará que ya no te vuelva a pasar. Entonces yo diría que sería eso. ¿Tú qué opinas al respecto sobre la línea del ser astuto, ser deshonesto? ¿Dónde crees que está el límite de entre esas dos? El límite entre ser astuto y ser deshonesto. A ver, el tema de la deshonestidad viene pues ligado con el tema de la maldad. O sea, de que terminas haciéndole daño a alguien, terminas haciéndole daño a un evento, terminas haciendo daño a algo en específico, ¿no? La deshonestidad termina manchando algo, ¿no? Y creo que el tema de ser astuto más bien va con uno mismo, no involucra, no debería involucrar al resto de personas o al resto de situaciones. Si yo soy astuto, debería ser pues para tomar las mejores decisiones en cuanto a estrategias, en cuanto a qué debo de hacer o qué debo decir al frente de la gente. Mira, siempre me pasa esto y creo que esto es un poquito de astucia. Cuando a veces estás presentándote, estás en un escenario y supongamos, lo más cotidiano es como que en un bar, 100 personas, 200 personas y justo el momento en donde... Es un bar donde también se sirve comida, ¿no? Claro. Entonces vas a empezar a hacer tu show y por ahí el 50% todavía sigue comiendo y el 50% ya empezó a beber y empezó a pasarla bien. Entonces como que tienes un público dividido. Pero tú tienes que empezar a cantar porque te dijeron que a esa hora tienes que empezar a cantar, ¿ya? Entonces, pues empiezas cantando, tienes un 50% de tu público que está empezando a conectarse contigo, pero el otro porque está en lo suyo, pues todavía no. Entonces ahí debes de ser astuto, pues para entender que ese otro 50% necesita su tiempo, te enfocas capaz un poquito en el que te está prestando atención, ¿no? Y cuando tú notas que dentro del otro 50% que está ocupado, ya hay cierto número de personas que ya están desocupándose o que ya están básicamente terminando, empiezas a jugar con ese otro público y es ahí en donde empiezas a unir a toda la gente. Entonces, a veces ese tema de astucia yo lo veo que ya es para ti, porque tú estás logrando que tu público o la gente que tienes al frente esté disfrutando, ¿ok? Claro. Entonces, el tema de la deshonestidad básicamente va ligado, muy ligado con el tema de la maldad.
Entonces, y también va manchando a más personas. Yo creo que esa es una gran diferencia. Bueno, de todo lo que hemos conversado en el transcurso del episodio, ¿nos puedes dar una reflexión sobre lo de la viveza, la música y todo? Sí, la verdad que primero que nada agradecido nuevamente por la invitación, estuvo súper chévere la conversación. O sea, estos temas casi no se tocan, ¿sabes? Porque como te dije al principio son muy como que controversiales, pero vale la pena hablarlos y qué chévere el espacio porque es como que te da a entender que existen personas que quieren como que hacer algo al respecto. Entonces, súper chévere. Y con relación al tema de la visa criolla, no sean tan vivos, o sea, bájale un poquito. Listo. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por vernos. Les esperamos también en el próximo episodio. No se pierdan. Por favor, Cristian, ¿nos puedes comentar cómo te podemos encontrar en redes sociales? Sí, claro, estoy en Instagram, en TikTok como Cristian Ariel, TH y 3L a lo último. Bueno, pues así me pusieron mis papás. Entonces, estoy ahí en Instagram, en TikTok, en Facebook estoy como Cristian Ariel Música. Y nada, pues si tienen chance, ahí nos vemos. A veces hacemos lives, estamos como que en un proyectito súper chévere, a punto de sacar música nueva. Entonces, ahí nos vemos. No se olviden de seguirnos, nos pueden encontrar en redes sociales en Instagram y en TikTok como @notepases_de vivo. Si les gustó este episodio, síganos, denle like, compártelo con tu amigo que le interesa mucho y no te olvides de seguirnos como ya lo dije. Chau, chau. Bye.